Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de dinámicas con polea. El ejercicio dice así: si el coeficiente de rozamiento entre la masa de 3 kilogramos, masa 1, y el plano inclinado es de 0.4, ¿cuál será la aceleración del sistema y la tensión del hilo? Y nos dan como datos que la masa 2 es de 10 kilogramos y que el ángulo formado entre el plano inclinado y la horizontal es de 30. Para este tipo de ejercicios, como siempre, hay que identificar hacia dónde es el movimiento, hacia dónde está dirigida la aceleración, para posteriormente identificar qué fuerzas tendrán el signo positivo y cuál es el negativo. Para este ejercicio vamos a tener esta suposición de movimiento y luego tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para los cuerpos. Tenemos que para el bloque número 1 tenemos la presencia de la normal. Ojo, la normal siempre es perpendicular al plano. O sea, en este caso el plano es inclinado y la normal está formando 90 grados con el plano, pero a simple vista uno ve que está como que inclinada la normal, ¿no? Lo contrario pasa con el peso, o sea, el peso no forma 90 grados con el plano, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, como lo pueden ver ahí. Tenemos la tensión y por último la fricción, ya que nos dan el coeficiente de rozamiento. Para el bloque número 2 tenemos la presencia de la tensión y el peso número 2. Para este tipo de ejercicios es recomendable, hablando de lo que es plano inclinados, tener un marco de referencia convencional, uno que nos ayude y que nos facilite el trabajo con estas fuerzas, ya que si se pueden dar cuenta, el peso no tiene la misma dirección de la normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a descomponer el peso de tal forma de que las fuerzas queden en un mismo marco de referencia, y en este caso vamos a usar el siguiente marco de referencia, algo como inclinado, por decirlo así, como un tipo de X, ya que la única fuerza que no está dentro de ese marco de referencia es la del peso, entonces la podemos descomponer como ya dije. Mientras que con las otras fuerzas, si nos ponemos a descomponer de tal manera que queden vertical y horizontalmente, sería muy difícil, ya que trabajaríamos muchos con ángulos y podría complicarse un poquito el trabajo, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos lo que es con el bloque número 1. Descomponemos el peso en el eje Y y en el eje X, y luego hallamos las componentes. Tenemos que para el peso número 1, en lo que es el eje X, tenemos que es igual al peso por el seno de ángulo, y que lo podemos escribir también como el peso en X igual a masa por gravedad por seno del ángulo, la masa del bloque número 1. Y en el caso de lo que es el peso en Y, tenemos que sería peso por coseno del ángulo, o también lo podemos escribir como peso en Y es igual a masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Si se les hace un poquito complicado trabajar, identificar con que si se trabaja con seno o con coseno, les recomiendo hacer lo siguiente: hacer nuestro plano convencional, ¿no? Así, el eje X y el eje Y, por decirlo así, y luego graficar las fuerzas que participan. Tenemos la tensión de esta forma, así, tenemos la presencia de la normal así, y la de la fricción así, ¿correcto? Y aquí está el peso, aquí. Entonces nosotros vamos a descomponer el peso, vamos usando otro color, de esta forma, así y así el peso. Y si nos fijamos y comparamos este plano con esto, podemos identificar que aquí está el ángulo de 30 y aquí va a aparecer el ángulo de 30 por ángulos opuestos por el vértice. Aquí también va a aparecer un ángulo de 30 y por ende aquí también va a aparecer un ángulo de 30. Entonces ya con esto podemos hacer un triángulo rectángulo como se ve aquí, de esta forma, sabiendo que aquí está el ángulo de 30, ¿no? Entonces ya podemos hacer, por ejemplo, que trabajar con lo que es los ángulos, ¿no? Que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es lado adyacente sobre hipotenusa, y despejar sucesivamente, y que nos van a quedar estas formas para escribir tanto en el eje X como en el eje Y. Es importante, en el caso que no sepan cómo identificar esto, pues ahí hay un pequeño repaso. Entonces tenemos también que hallar la sumatoria de fuerzas
para el cuerpo 1 y 2. En este caso vamos a empezar para la sumatoria de fuerzas en X para el cuerpo número 1. Tenemos que va a ser igual a masa por aceleración. Y tenemos que la tensión, como se dirige hacia el movimiento, es positiva, mientras que la fricción y el peso en X, que es lo que descompusimos, van a ser negativos. Va a ser igual a masa por aceleración. Masa número 1, ya que estamos hablando del cuerpo número 1. Entonces, como sabemos, el peso en X lo podemos escribir de la siguiente forma, como masa 1 por gravedad por seno del ángulo. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cuerpo número 1. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Tenemos que la normal menos el peso en Y es igual a 0. Y si escribimos de otra forma y despejamos la normal, pues nos quedaría que la normal va a ser igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Ahora vamos a hallar la sumatoria en el eje Y por el cuerpo número 2. Entonces, esta sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa 2 por aceleración, ya que en ese sentido está el movimiento, ¿no? Y ahí existe la aceleración. Entonces nos queda que el peso 2 menos la tensión va a ser igual a masa 2 por aceleración. Ya tenemos nuestras ecuaciones y podemos empezar a trabajar y sustituir unas en otras para buscar la forma más rápida de hallar la aceleración. Entonces sumamos estas ecuaciones para eliminar lo que es la tensión y nos queda que masa 2 por gravedad menos fricción menos masa 1 por gravedad por seno del ángulo va a ser igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Entonces podemos sacar ahí un factor común en lo que es la aceleración y luego despejar lo que es la aceleración. Nos quedaría así. Entonces sabemos que la aceleración nos queda igual a esa fórmula, pero hay un problema, no conocemos la fricción, pero la fricción la podemos escribir de otra forma, que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y en este caso conocemos la normal y conocemos el coeficiente de fricción, entonces vamos a sustituirlo por eso. Entonces tenemos que la normal es igual a masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Sustituimos eso y ahora sí ya tenemos una fórmula de la aceleración con todos los datos que conocemos o que sabemos. Entonces lo que haríamos es reemplazar. Una vez reemplazado y resolviendo cada una de las multiplicaciones, la resta, las sumas y las divisiones, cada uno por su orden. Recuerden que primero son las multiplicaciones, bueno, primero las operaciones dentro del paréntesis, ¿no? Después vendría a ser la potenciación, la radicación, pero en este caso no hay. Luego sigue multiplicación, división y al final suma y resta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces nos queda que la aceleración va a ser igual a 5.62 metros sobre segundo al cuadrado. También nos pidieron hallar la tensión. Entonces podemos despejar aquí la tensión y nos quedaría que la tensión es igual a menos masa 2 por aceleración más masa 2 por gravedad. Ojo que aquí la tensión está con signo menos, entonces se le multiplica por un menos 1 para cambiar el signo de la tensión y que quede de manera positiva. Entonces, una vez conocido eso, reemplazamos los valores y nos queda que la tensión es igual a 41.8 newtons. Bueno, así es como se resolvió este ejercicio. Espero que haya quedado clara la explicación. Si tienen alguna duda, pues no olviden de comentarnos y nos vemos en una próxima ocasión.